Continuamos el resumen del cocinero que se hace fuerte comiendo. Te dejo arriba, la parte anterior. Dicho esto, ponte cómodo, agarra un aperitivo y comenzamos con el resumen. En el sitio de trabajo del protagonista, vemos que el compañero de Rim está inquieto. Aquí se nos revela que el compañero es el tipo del juego que alucinó con la comida de Rice, y actualmente se está preguntando cuál será la verdadera identidad del jugador Rice. Con el prota picando de fondo, el cocinero Daewon razona que el jugador mostró todo su potencial con un plato tan básico. Por tanto, debía ser uno de esos famosos chefs que aparecen en la tele. Volviendo a la noche anterior, Rim le pregunta al jugador que si está bien y Melina no puede creer que el tipo se haya desmayado por la comida. En el suelo, el jugador llamado Rey de la cocina coreana alaba el espléndido sabor del plato que probó. Se levanta de un salto y comienza a lanzarle alabanzas y preguntas al protagonista. Se presenta como el rey de la cocina coreana, afirmando trabajar en un restaurante bastante conocido en redes sociales. El jugador asegura que ambos son camaradas de cocina, por lo que solicita que le revele la receta secreta del plato. El prota exclama que solo siguió los principios básicos de un rostizado. Esto no convence al jugador a pesar de que Rim no mintió. Claro, entiendo si vas a ser así, una receta secreta es algo que no puedes dejarle saber a cualquiera, dijo algo prepotente. Razona que al probar la comida notó que la saló con alguna especia, a lo que Rim desvela haber usado sal normal. Como están en un bosque, el rubio no sabe cómo la obtuvo y el prota le asegura que si expande su radio de visión la encontrará también. Si miras detalladamente a las cosas una por una, encontrarás las cosas que quieras, aseguró el protagonista confiado. Mientras el manhwa nos muestra que en un árbol hay un insecto de sal, el rubio se molesta por la desconfianza de Rim. Exclama que intentará entender al prota debido a que es la primera vez que se reúnen. Melina no puede aguantar más y se enoja por la actitud que está teniendo el rey de la cocina coreana con Rim. Entonces este último se queda flechado por la chica, aun cuando él ya tiene novia siente que ella también será muy linda en la vida real. Creo que crucé la línea, dijo el rubio tratando de disculparse, pero Melina le reclama haberla cruzado hace mucho. El rubio intenta agregarla como amiga, pero Melina está demasiado enojada. Mientras los jóvenes discuten, Rim suspira tras haber terminado de limpiar. Mientras siguen discutiendo, Rim se despide con Melina debido a que mañana tiene que trabajar. Esta agradece rápidamente al prota por la comida y se despiden. Ella también se desconectaría y el rubio vuelve a pedir que lo agregue para ser amigos en la vida real. Dos ventanas informan que tanto Rice como Melina salieron del juego. Esto molestó al jugador, que piensa que lo han hecho ver ridículo. Volviendo al presente, Daewon se lamenta por no saber si volverá a ver a la chica. Mirae por su parte piensa que el chef parece que hoy solo vino a jugar. Si el propietario lo supiera, enloquecería. Es entonces que un cliente entra al local. Lo presentan como Lee Jung-myung de 67 años. Este último solicita un arroz mezclado. Piensa que ya ha estado aquí antes. Observa que el propietario no parece estar hoy y el chef principal está jugando de nuevo. Regresó debido a que escuchó que el lugar se estaba volviendo famoso. En ello le solicita a la camarera un arroz mezclado con el huevo bien cocido. Mirae lo comunica rápidamente a la cocina y el molesto Daewon llama al prota, le ordena a Rim que lo prepare él, pero Rim pregunta que si no le habían dicho que solo debía cocinar cuando no estuviera el cocinero principal. Daewon reclama que en esta cocina la única ley es su palabra y le ordena que lo cocine él. El prota asiste mientras que el resto de compañeros mira. Todos piensan que el cocinero principal es muy arrogante y cada vez está peor. Tras un momento le entregan su arroz mezclado al señor Lee. Este piensa que luce extremadamente diferente a la última vez. Este ha estado viajando por toda Corea buscando un buen arroz mezclado. Con solo ver este puede saber cómo sabe y se ve muy básico. Aún así decide probarlo ya que está aquí. Al introducirse una cucharada piensa que la textura, temperatura y sabor son perfectos. La yema del huevo está cocida perfectamente, el arroz perfectamente cocido y condimentado con la cantidad exacta de aceite sésamo y vegetales. Definitivamente no se parece a nada que haya probado antes. Una explosión de sabor asombroso inunda la boca del señor. El plato de arroz mezclado está delicioso. No sabía que este plato pudiera saber así de bien. El sabor armoniza perfectamente con un punto de éxtasis.
Exclama que aun si lo comiera todos los días no se cansaría. Piensa que esta es la dedicación que ha estado buscando. Un festín de sabores. Entonces el señor llama a una camarera, pregunta que si el jefe cambió, pero la camarera asegura que es el mismo. Este garantiza que ha disfrutado de la comida, pero es diferente al de la última vez que probó. Entonces la camarera le confirma que estos días el arroz mezclado ha estado recibiendo elogios. Mientras tanto, Mirae escucha la conversación de fondo y en ello se acerca al señor revelando que el arroz mezclado que probó ha sido preparado por el asistente de chef. El señor Lee se gira rápidamente preguntándose si acaso un asistente de cocina puede preparar este tipo de comidas. Lee ha probado muchos arroces mezclados, combinar el arroz y los vegetales al punto de no saturarlos. Viendo al prota afirma que consiguió un balance perfecto. Este es un verdadero chef con habilidades profesionales, no hay duda de ello, pensó el seguro cliente. Aún así, no sabe por qué alguien con esas habilidades está trabajando en un lugar como este de asistente de cocina. Poco después el cliente entrega su tarjeta para pagar, asegura que hace tiempo no probaba nada parecido y felicita al asistente de cocina. En ello mira al tranquilo protagonista trabajar, pregunta a la camarera si puede hablar un rato con el asistente y Mirae llama a Rin. El prota se presenta con el señor y este último tenía curiosidad por conocer al cocinero del arroz mezclado que probó. Entonces sorprende al prota alabando sus asombrosas habilidades, le asegura que el arroz mezclado que preparó es el mejor que ha probado en toda su vida. Exclama que no solo sobrepasa la media, sino que la supera con creces. Entonces le entrega su tarjeta de negocios, el prota se lo agradece y la toma. El señor confirma que las habilidades de Rin no son de asistente, pero está seguro de que el prota tiene sus propias razones por lo que si necesita ayuda algún día solo debe hacérselo saber. Si algún día quieres ser un chef entonces llámame, te llevaré al nivel merecido de tus habilidades, dijo despidiéndose del lugar. Tras ello agradece por la comida y se marcha. El prota no puede creerlo y las camareras están sorprendidas con Rim, pues obtuvo una tarjeta de negocios de alguien que parecía ser importante. El prota mira la tarjeta y se pregunta qué tipo de persona será. Entonces en la tarjeta lee el nombre del restaurante Jung Myung. Entonces el chef sale gritando de la cocina, preguntándole a Rim qué demonios cree que está haciendo al salir de la cocina sin su permiso, a lo que Rim se excusa en que un señor le llamó. Daewon le pregunta que si moriría si un cliente se lo pidiera y el prota se disculpa. Eres solo un asistente de chef, controla esa actitud tuya, le reclamaba al arrepentido Rim. Lanza el cazo contra el suelo al ver que las camareras defienden al prota, se para frente a Rim. No estés jugando, ¿acaso soy un chiste para ti?, reclama al prota por no quedarse en la cocina. Insulta con todo tipo de cosas la actitud del prota y se autoproclama el rey de la cocina. Si le digo al jefe serás inmediatamente despedido, gritó tratando de asustar al prota. Mirae trata de defender al prota diciendo que realmente lo llamó un cliente, pero Daewon defiende el punto de que Rim salió porque quería salir. El prota escucha cómo discute el cocinero principal con las cocineras. Entonces llama al chef, se inclina y disculpa por sus acciones, asegurando que no volverá a pasar más. Los presentes no pueden decir nada. Más tarde, el prota sale de su turno de trabajo. Camina hacia su casa y escucha a los transeúntes decir la frase, por las cosas buenas hay que esperar. Entonces se pregunta cuánto tiempo más tendrá que esperar él. Antes su sueño era abrir una tienda donde las personas no tuvieran que esperar, pero ahora es imposible. Ya en su casa recuerda que perdió su olfato y todos le preguntaban cuándo es que regresaría a las cocinas. En ello también recuerda los insultos y burlas que le dedicó el chef Daewon. Pero también recuerda las palabras de ayuda y gratitud que le ofreció el cliente Lee. Mirando el vaso vacío recuerda la propuesta de ayuda que le ofreció. Sin embargo, se llama estúpido a sí mismo por no querer dejar un sueño que no puede lograr. Tras esto inicia sesión en el juego. Volvió a jugar real. Dentro del juego se para frente a un amplio bosque de palmeras, disfruta del fresco olor del césped. Piensa que incluso los bosques se ven mejor en este juego que en la vida real. Se siente extremadamente bien. Recuerda entonces que ganó una nueva habilidad tras derrotar a la princesa lagarto y decide intentar usarla. Entonces activa la habilidad lagartija de rango F, con la cual puede trepar hasta 20 metros de altura. Subiendo el árbol con una facilidad pasmosa, el prota se sorprende porque esté funcionando de verdad.
Apoyando firmemente su pie asegura sentirse como Spider-Man. Tiene algo de miedo aunque se excusa en que es un juego para tener más valor. En ello intenta algo nuevo y se descuelga de los brazos. La sensación de que funcionara es magnífica. El prota comienza a caminar hacia arriba y retirando las hojas que hay en la copa del árbol se deslumbra con el precioso paisaje que puede disfrutar al anochecer. Piensa que es hermoso, es solo un juego pero parece más real que la propia realidad. Pensó el prota añorando el pasado. Desearía quedarse en el juego para siempre. Volviendo al lugar de trabajo del prota, Rim está cortando cebolla en silencio. Todos parecen haber venido a trabajar temprano y el jefe exclama tener algo de hambre. En ello le pide al cocinero Daewon que le cocine un plato de arroz mezclado, pues hace tiempo que no prueba uno. Al parecer el jefe volvió de sus pequeñas vacaciones. Daewon contesta que no puede prepararle nada ahora debido a que todavía están preparando los ingredientes. El jefe le dice que él no tiene que ayudar con los ingredientes, pero Daewon responde que también ha estado supervisando cuando ha estado a cargo. Pero el jefe sabe que el cocinero debió haber estado perdiendo el tiempo con su teléfono. El prota escucha las bromas entre el jefe y cocinero principal. En ello, Daewon se vuelve a autoproclamar el rey de la cocina. Soy el único que tiene autoridad en esta cocina y no puedo dejar que malgasten los ingredientes, le dijo molesto al jefe. El jefe pregunta que si realmente llamó malgasto de ingredientes a prepararle un arroz mezclado. Entonces llama a Rim y le pide a él que le prepare un arroz mezclado. El prota contesta afirmativamente y el cocinero Daewon se molesta. Unos instantes después el prota hace entrega del arroz mezclado y el jefe lo felicita por su rapidez. Mezclando los ingredientes que luce especialmente bien y se pregunta si es debido a que tiene mucha hambre. Entonces da un bocado y se asombra por el sabor. Se gira rápidamente y busca al prota en la cocina. En ello vuelve a mirar el plato. Tras ello va hacia Daewon que está fumando fuera. El cocinero pregunta que si lo necesita para algo, a lo que el jefe le pide que le deje la preparación de los arroces mezclados al protagonista. Daewon pregunta que si solo los arroces mezclados, pero el jefe también solicita que le enseñe a preparar el resto de platillos, pues Rim no parece ser normal. Explica que el asistente de cocina Rim ha ganado muchos premios y más que nada su cocina es extremadamente deliciosa. El jefe asegura que es un desperdicio que el chico sea solo un asistente y si siguen así el restaurante nunca crecerá. Asevera que Rim es capaz de ser el chef principal sin problemas. Este comentario molesta a Daewon, que lanza el cigarro que estaba terminándose. No está de acuerdo con la opinión del jefe y pisando el cigarro reclama que si realmente le daría el puesto de chef principal a un asistente del que solo probó un plato. Más tarde en la cocina, está molesto con Rim por el comentario que dijo el jefe. Entonces le lanza unos guantes mojados al prota. Rim se gira y el chef le protesta por no haber guardado los guantes de lavar. El prota se disculpa y piensa que debieron haberse caído. Entonces Daewon exclama que estos días el prota lo ha estado molestando mucho. Le pregunta entonces que si quiere restregarle los premios que ganó, a lo que el prota responde negativamente. Daewon asegura que las habilidades de un chef no sirven para nada en el mundo de hoy y el prota responde directamente a Daewon. ¿No estás hablando demasiado? Esto molesta al chef de cocina y el prota contesta sin poder creer que el tipo dijera que no se necesitan habilidades para ser chef. Asegura que el ingrediente más básico de la cocina son las habilidades. El cocinero principal se molestó porque Rim le haya contestado y pregunta si el prota acaso tiene alguna habilidad. El prota soportó hasta ahora la actitud del chef principal pero no puede respetarlo. Mirae trata de calmar la situación, pero el cocinero principal le ordena a Rim agachar la cabeza, pues esta cocina le pertenece a él. Rim piensa que Daewon es una basura, impone su autoridad por su estúpido complejo de inferioridad y se cuestiona si acaso tiene alguna razón para quedarse. Quitándose el delantal exclama que no quiere quedarse más aquí. Agradece por la ayuda estos días y lanza el delantal sorprendiendo a los presentes. Mirae trata de tranquilizar al prota para que no tome decisiones precipitadas, pero a Daewon le molesta la prepotencia del prota. Exclama que todo se jodió cuando apareció, y que no necesitan su ayuda. Justo cuando entra el jefe, Daewon le grita a Rim que se marche del lugar. Más tarde, el prota camina por la calle y piensa que se prometió a sí mismo superar cualquier circunstancia. Pero aun cuando perdió sus sentidos del gusto y olfato, incluso si perdió sus conexiones, no está dispuesto a tirar su orgullo por cocinar.
Sentándose en un banco piensa que no es tan solo por orgullo. Ahora mismo no tiene las capacidades, no pudo aguantar como asistente de cocina, y se pregunta cómo es que encontrará su lugar en la cocina. Se reprocha no haberlo podido manejar. Entonces una silueta aparece a su espalda. El tipo se presenta como Lee Jung-myung y pregunta que si lo recuerda. El prota contesta afirmativamente y Lee está aliviado de ello, pues pensó que no lo recordaría. Revela que lo siguió desde que salió del restaurante y el prota agradece por su preocupación. Entonces Rim pregunta la razón por la que el señor está aquí, a lo que el señor Lee propone que Rim trabaje en su restaurante como un chef. El prota se sorprende por la propuesta del señor, a lo que Lee desvela ser el dueño del restaurante Jung-myung y desea contratar al prota para probar un poco sus habilidades. El prota contesta que sus habilidades no son tan grandiosas, pero el señor asegura que es muy habilidoso y tan solo es demasiado humilde. Entonces pregunta el motivo por el que discutió con el chico del restaurante anterior. El prota clarifica que no estaban peleando y tan solo quisieron aclarar unos asuntos. Sentándose el señor asegura que la conversación no fue como Daewon quería y el prota toma la culpa de cómo salió todo. Solo porque trabaje duro no significa que automáticamente les agradaré a las personas, dijo el prota desquitándose consigo mismo. El señor le pide que no diga esas cosas, aún así no debe pensar en el pasado y pregunta por su siguiente paso. Revela que él hizo muchas cosas a sus casi 70 años, pero repentinamente hubo algo que realmente quería hacer, quería iniciar un restaurante y realmente lo hizo. Exclama que ya tiene el local, pero todo está vacío y no tiene vida, por eso está buscando a gente joven. Entonces Rim también revela su historia. Él solía ser un chef, pero debido a un accidente de tráfico perdió la capacidad de oler y saborear. Está agradecido con el señor Lee por querer ofrecerle una oportunidad, pero debería tener en cuenta su capacidad si quiere que trabaje para él. Y aún así, sigue siendo un chef por lo que tendrá que rechazar la oferta del señor. Tras escuchar, el señor se levanta y apoyando su mano en el hombro de Rim afirma que su discapacidad no será un problema, y propone tener una entrevista. No puede dejar escapar a un chef tan especial. Rim no puede creer las palabras de confianza del señor Lee, extiende su mano y le agradece al señor Lee. Más tarde, Rim asegura que esto no es un restaurante pequeño, pero el señor Lee contesta que para él luce pequeño. El señor revela haber gastado mucho dinero para la decoración, pero acaba luciendo para viejos, a lo que el prota contesta que realmente luce antiguo y lujoso. Entonces el prota contesta que su casa está a 5 minutos de aquí y el señor Lee piensa que debió ser el destino. Tras ello propone entrar, pues hace más fresco en el interior. El prota alucina, viendo el lujoso interior asegura que le agrada el interior. El prota también está asombrado al ver la cocina, pero el modesto señor Lee confirma que como acaban de abrir solo tiene platos básicos por ahora. Entonces el señor pregunta por el nombre del prota y este se presenta como Lee Rim. Tras ello pregunta si deberían iniciar con la entrevista y solicita que le cocine un plato de la cocina popular coreana. El prota está sorprendido por la elección del señor. Este espera con ansias la preparación del prota. Es un plato más bien de libre, en el que puede elegir los ingredientes. La libertad es simple y complicada a la vez. No sabe qué es lo que está buscando de él y todas sus habilidades tendrán que ser evaluadas en un solo plato. Observa una bandeja de carne y el kimchi coreano. Piensa que todavía no tienen muchos ingredientes ya que aún no han inaugurado. Observa los condimentos básicos que hay y confirma que haya pimienta roja en polvo. Baraja la posibilidad de preparar ramen al ver que tiene fideos, pero no sabe qué cocinar pues la libertad de escoger qué plato coreano preparar con tan pocos ingredientes es compleja. Entonces toma una decisión y le pregunta al señor si le gustan los fideos. El prota mezcla especias en un bol a la vez que hierve los fideos en el agua. El aroma de la cocina llega inmediatamente al señor Lee. Tras unos instantes, el prota hace entrega de un bol de fideos Yeolmo Bibim. El señor exclama que el kimchi fue una buena elección, pues lo hizo él mismo. Esto sorprende al prota. Tras ello da un sorbo a los fideos. Y algo impresiona al señor Lee. A continuación alguien abre la puerta solicitándole al CEO Lin que le cocine algo, pues está hambriento. El prota saluda al tipo y se pregunta quién será. Este le pregunta al prota si es un hijo o un sobrino, pero Rim aclara que tan solo está haciendo una entrevista de trabajo. El tipo se presenta como Park Chul-ho y Rim también se inclina para presentarse.
Entonces Park llama la atención del señor y pregunta si acaso se durmió comiendo pues los estaba ignorando. Este se gira algo avergonzado y pide que no le molesten mientras come. Entonces Park le pide al prota si le puede cocinar algo también pues normalmente es el señor Lim el que cocina para ambos y Rim accede. Al ver al plato de fideos Yeol Movibin, el señor Park piensa que solía comerlos de joven. Piensa que no puede culpar a los jóvenes de hoy en día pero no son buenos haciendo platos antiguos. El verdadero sabor lo conocen las manos antiguas, dijo antes de probar el plato. El prota algo avergonzado asiente ante los comentarios del señor, que no está tratando de ser ofensivo al dar su punto de vista. Pero al probar el plato algo recorre todo el ser del señor Park. Se pregunta qué clase de fideos son. Siente como si estuvieran acariciando su garganta, el rábano por su parte se siente fresco. El balance de sabores es perfecto y Park siente que es tan fresco que siente como si fuera empujado por una fría ola del océano. Se siente como cuando era joven. El tímido protagonista observa cómo comen y se pregunta si les habrá gustado. La historia continúa dentro del juego. Aparecen los respectivos avisos al entrar al juego y le dan la bienvenida a Rim. Con un sendero hacia el bosque, una ventana informa de que si sigue el camino de destrucción encontrará un ítem raro. El prota recuerda aliviado que toda la entrevista salió bien y consiguió un nuevo trabajo. Exclama que siempre le resulta refrescante regresar al juego y olfatear el aroma a césped. Es entonces que escucha una voz familiar. Tenía el presentimiento de que podría verte si venía aquí, dijo el peliverde Seak saludando al prota. Los noticias vuelan como la pólvora y Seak ya sabe que el prota ha derrotado a la princesa lagarto. Revela que ya apareció por todos lados, aunque Rim no tuviera la intención de volverse tan popular. Seak contesta que es gracioso ya que Rice comenzó a jugar porque quería cocinar. El peliverde exclama que no hay muchas personas que disfruten tanto del juego como Rice, además de que resultó ser más fuerte que el resto de jugadores. El emocionado Seak le pide a Rim que sea su compañero de incursiones y Rim acepta alegrando aún más a Seak. El prota pregunta hacia dónde se dirigen y el compañero contesta que van hacia el servidor integrado. El prota no sabe lo que es eso y a Seak le parece gracioso lo puro que puede ser el protagonista. Seak pregunta al prota cómo es que diseñó su personaje, a lo que Rim revela que él simplemente eligió aleatoriamente. En ello Seak responde que cuando salgan del bosque llegarán al servidor integrado de Corea. Revela que hasta ahora solo se ha descubierto un 98% del mapa y justo en ello llegan al servidor integrado. Los protagonistas llegan al servidor integrado y ven cómo los jugadores luchan en equipos. Rim por su parte siente que de alguna manera el ambiente se siente diferente aquí. La zona para jugadores nuevos será calmada pero aquí todos están peleando. Lo que sorprende a Rim es que aquí hay cerdos, aunque son algo pequeños. Seak por su parte está temblando de la emoción y grita a todo pulmón que finalmente dejó de ser un jugador novato. El prota lo felicita y pregunta qué pueden hacer aquí. Seak exclama que pueden hacer lo que quieran, pero él empezará por cazar para reunir algunas cosas. Advierte a Rim de que en este servidor hay monstruos que atacan sin aviso, por lo que le pide tener cuidado. En ello ven unas abejas asesinas y previene al prota de su veneno, pero si los caza puede obtener miel. Seak exclama que él irá a cazar hasta desconectarse, por lo que se despide del prota. Rim agradece a su amigo y se despiden con un apretón de manos. Entonces algo comienza a envolver a Seak, un icono aparece sobre su cabeza y el chico comienza a cantar una canción que le resulta familiar a Rim. La canción es Star Heart, dedujo el prota. Rim se pregunta por qué comenzó a cantar de repente y Seak desvela que es una habilidad. El prota no entiende y el peliverde exclama que su trabajo es ser un trovador, y su habilidad se llama Canción de Batalla. Dicho esto se despide alejándose velozmente de un salto. Rim piensa que es un trabajo que le sienta bien a Seak. Entonces ve un cartel y Rim decide dirigirse hacia allá. Se pregunta qué clase de ingredientes encontrará en este sitio. Entrando en el lugar, espera con ansias su nuevo destino. Al entrar observa varios vendedores gritando en voz alta las ofertas que venden de ítems que consiguieron. El prota echa un vistazo y ve que los jugadores hicieron de este lugar un mercado. Hay innumerables profesiones y tiendas con todo tipo de objetos, como pociones. Rim aprecia que solo hay adultos y razona que debe ser porque real es un juego para mayores de edad. No ve un solo niño en la ciudad y tampoco hay muchos habitantes, por lo que se pregunta si será algún tipo de misión.
Mientras anda perdido en sus pensamientos, observa un cartel que le resulta divertido. Por el icono intuye que debe ser un restaurante. Entra saludando al establecimiento y se pregunta qué clase de comidas servirán aquí. Sin embargo, la camarera informa de que el restaurante solo tiene pan y sopa. Esto decepciona a Rim por los escasos platos, pero lo pide para probar. Al instante recibe lo que pidió, aunque este menú tan escaso decepciona algo al prota. Piensa que no debe ser malo, pues la comida del juego también está buena. En ello toma una cucharada, pero su cara indica claramente el sabor de la sopa. Se pregunta a sí mismo cómo es que son capaces de vender algo así y razona que debe ser la razón por la que el restaurante está vacío. Está decepcionado por la primera impresión que le dejó su primer restaurante del juego. Entonces decide ponerle algo de su propio pollo a la sopa para hacerla algo más jugosa. También pone un huevo frito en el pan decorando esta comida. También abre una bolsita en la que tiene especias y añade algo de sal al caldo. Ventanas le informan que recibió algo de experiencia por mejorar la comida y Rim exclama que ahora sí se ve apetitoso. Probando la sopa, esta mejoró destacadamente gracias a la grasa del pollo. El pan está algo duro, pero la suavidad del huevo en el interior lo hace especial. Dejando escapar un suspiro de felicidad, exclama que todo está exquisito. De fondo, la camarera observa cómo Rim disfruta de la comida. En ello le llama la atención al prota. Una ventana aparece rápidamente sobre el prota advirtiéndole de una misión. La NPC camarera le pregunta a Rim si acaso es un chef. Por favor, ayuda a mi restaurante, solicitó la anciana señora. Listo chicos, cortaré el resumen en este punto del manual. Hemos resumido hasta el capítulo 15, por lo que puedes continuar leyendo la historia desde el episodio 16. Si has llegado hasta este punto de la historia, imagino que te ha gustado nuestro resumen, por lo que me gustaría pedirte que si ha sido así te suscribas. Dicho esto, me gustaría pasar a agradecer a los miembros que apoyan económicamente al canal mes a mes. Le mando un fuerte abrazo a los miembros Hernán Araya, Valentín Díaz, Raúl Limón y Francesco Estorniolo, que llevan siendo miembros del canal por 3 largos meses ya. Un saludo para Cristian Ramírez, que es un señor otaku, a Esther Ben, Ismael 123 da Silva, al jefazo de Joaquín Lemos, a Waterleader y a Zuriel Rivera. También le mando un fuerte abrazo a Martín Lezcano, que es un señor otaku, a Fiorella Barrantes, a Jesús Osiel, Anthony Kelly Not, Mr. Cruz, Rodrigo Ortiz, José Luis Martínez, Ángel Román, Tomás Fox 01 y al capo de Diego Magic. Más saludos también para Foncho 365 Gamer, para Freddy Pacheco, José Antonio Bautista, Axel Ruiz, Señor R, Andrés Paulo, Alexis F7 Murillo y Mr. Slime. Muchas gracias a todos chicos, os mando un besazo. Con el mismo cariño agradezco a todos los queridos espectadores que ven los vídeos y resúmenes que subimos al canal semanalmente. Gracias familia. Puedes seguir al canal por aquí y ser el primero en ver nuestro contenido. También te dejamos aquí otro vídeo que te puede interesar. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo.